Con los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, 118.292 casos confirmados, de ellos 21.305 son activos, hay 4.664 casos, Maca, 81 muertos que se suman a la lista, lamentablemente son 1.356. Es una cifra muy similar a la de ayer, con pequeñas diferencias, pero es muy parecida. A mí lo que me preocupa es que ya llevamos 3 semanas de cuarentena total y no afloja. 4.664 contagiados en las últimas 24 horas. Ayer eran 4.900. El lunes tuvimos la esperanza de que fuera una baja, pero no se sostuvo. O el martes fue. La verdad es que se mantiene ahí cercano a los 5.000 diarios y eso, tal como lo hemos venido diciendo, significan 2 semanas más de sistema de salud colapsado. Y de eso vamos a conversar con nuestros próximos invitados, en nuestro panel médico, a quienes ya vemos en pantalla. Saludamos a la doctora Elia Molina, exministra de Salud y pediatra. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Maca. Gusto de saludarte. Igualmente, está también el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros conversando también. Gracias a ustedes por el contacto. Y también estamos con el doctor Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sotero del Río. Hola. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Un gusto estar acá, como siempre. Vamos a partir con usted, doctor, porque al final de esta conferencia, donde el ministro acepta preguntas también y responden, hablaban a propósito de lo que vivió el Sotero del Río ayer en la noche. Además, coincide con el día más frío y la noche más fría en lo que va de este 2020. Un problema en la calefacción del hospital de campaña. Cuéntenos qué fue lo que ocurrió y qué pasó adentro, cómo lo vivieron. Ustedes también tuvieron que trasladar pacientes. Mira, desconozco en particular la situación digamos que pasó anoche. Yo anoche no estuve en el hospital. Sí, efectivamente, lo que estamos viviendo es un deterioro de la calidad de la atención de los pacientes. O sea, sabemos que atender en un hospital de campaña no es lo normal. Sabemos que y se está viendo que hay pacientes hospitalizados en UCI, de pacientes que tienen indicación de estar en una unidad de cuidados intensivos, pero que están hospitalizados, por ejemplo, en urgencia, que están hospitalizados en unidades de pediatría, que están hospitalizados en pabellones quirúrgicos. Eso ya está pasando también en el Sotero del Río. Entonces, todo esto habla de que hay un colapso del sistema y que la calidad de la atención se está deteriorando. Y lo preocupante de esto es que esto a la larga va a implicar muy probablemente un incremento en la letalidad. O sea, cuando un sistema de salud se colapsa, es más probable que las personas no reciban una atención adecuada y que aumente el número de fallecidos, que es lo que se ha visto que ha pasado en otros países. Y desgraciadamente el número de contagios no disminuye. Se ve una desaceleración en el aumento, pero sigue aumentando. Y eso es preocupante, especialmente en comunas como Puente Alto, Quinta Normal. Y esperamos que pudiera haber un pic de hospitalizados para finales de junio, lo cual es aún más preocupante considerando que ya estamos en una situación de colapso, en que si bien las camas críticas se triplicaron desde que partió la crisis, todas esas ya están ocupadas y sobre esa hay 280 personas hospitalizadas en Santiago en forma irregular, en distintos lugares, en pabellones, en unidades de pediatría, una cifra que es muy grande. Para que te hagas una idea, equivale a 7 unidades de paciente crítico del tamaño de la del Sotero del Río distribuidas en distintos lugares. Entonces la situación es grave y puede ser que en los próximos días veamos un incremento sostenido en el número de fallecidos. Bueno, a propósito del número de muertos, hay un dato que es revelador. La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva reveló que en los últimos 12 días, si sacamos la cuenta, en los servicios de urgencia de la región metropolitana han muerto 204 contagiados con coronavirus. Si uno saca el promedio, son 17 por día, que es una cifra bastante alta. Sí, así es una cifra alta y como te digo, es muy probable que se incremente. Estamos hablando que se estima que al final de esta pandemia podrían fallecer a consecuencia del coronavirus en Chile 5.500 personas, y que podríamos tener un pic de fallecidos que llegara a estar alrededor de los 150 por día. Ya estamos en 87, 85, ya llegando a los 90, los 100 fallecidos diarios están a la vuelta de la esquina, si es que no lo estamos viviendo ahora, considerando que ha habido un poquito de subreporte, que se han adoptado nuevos criterios para tener claridad efectivamente de cuántos son los fallecidos y no dejar sin notificar o sin considerar como fallecidos por coronavirus a personas que efectivamente sí, muy probablemente tenían la enfermedad. Entonces creo que el llamado acá es a
priorizar las estrategias de salud pública, es decir, priorizar lo preventivo. Dejar de decir, mira, la solución de estos son los ventiladores, la solución no va por ahí, la solución no va en más camas, no va en más ventiladores, estos son necesarios, pero lo importante es cambiar el foco completamente, partir por diagnosticar, pero entregar rápido resultados de este examen. Hoy persisten muchas demoras en la entrega de este resultado. Ubicar rápidamente a los contactos. CIPE reportó que 11.000 contactos al día no son ubicados, o sea, personas que estuvieron en contacto con alguien enfermo, no son localizados oportunamente. Entonces eso es importante resolverlo y que se empiece a reportar. O sea, que no solo reportemos cuántos exámenes se tomaron, sino cuántos contactos fueron ubicados, qué porcentaje de los contactos se ubicó de forma oportuna. Y lo más importante, aislar a los enfermos. Hoy en día estamos fallando ahí. Eso se ve en una comuna como Puente Alto, donde 20%, esto a nivel nacional, 20% de la población vive en condiciones de pobreza en términos de habitabilidad, es decir, no tienen una vivienda en donde puedan tener un aislamiento con un baño aparte, una pieza separada y donde estando enfermos no contagien a otros. Entonces aquí es clave potenciar la estrategia de hoteles sanitarios, que sea más importante aún que la estrategia de camas críticas, porque sin esto no vamos a disminuir el número de contagiados y no vamos a poder volver a la normalidad lo antes posible, que es lo que todos queremos. A mí me preocupa lo que dice el doctor respecto a que el pic podría ser a finales de junio y quería conversarlo con la doctora Elia Molina. El pic de hospitalizados. El pic de hospitalizados. Sí, es que escuché hoy día un debate y que me pareció muy interesante respecto a cómo va a ser el pic en nuestro país, porque uno puede alcanzar un pic y rápidamente bajar, o uno puede tener un pic y una meseta extendida en el pic durante muchos días, lo que significa que tienes las unidades críticas colapsadas de manera persistente y los pacientes nuevos no están pudiendo entrar, no están pudiendo ser atendidos y el resultado final puede ser mucho peor. Doctora Elia Molina, ¿cómo ve usted la situación en nuestro país, considerando que llevamos semanas con números de contagiados más o menos estables cerca de los 4.500 y 5.000? ¿Cómo se avisora este pic? ¿Va a ser un pic rápido o nos arriesgamos a tener un pic extendido de muchos días con alto número de pacientes? Bueno, es difícil predecir algo así, o sea, poder decir hoy día si el pic va a tener una meseta muy larga, una meseta muy corta, va a depender de muchas variables, el clima entre otras, y en qué medida hemos sido capaces de hacer lo que muy bien, y me da mucho gusto escuchar al doctor Said, un médico clínico que pone el énfasis en la prevención, en el testeo, en la trazabilidad, en el aislamiento, en la prevención. Si nosotros podemos realmente lograr éxito en las cuarentenas, éxito en el apoyo que se le tiene que dar a la atención primaria para que haga su trabajo, que es muy importante, podemos tener un pic más corto, podemos tener a lo mejor un pic más bajo en términos de número de casos que al mismo tiempo llegan a un nivel. Pero bueno, es difícil. Yo no creo que uno pueda predecir ni cuándo va a ser el pic. Uno puede pensar epidemiológicamente que una epidemia como esta, que tiene relación con el frío, va a alcanzar probablemente su número más alto de casos cuando tengamos el momento más frío, el tiempo más frío en el país, y eso probablemente va a ser a fines de junio, julio. ¿Y cuánto se va a demorar en empezar a bajar? Que es cuando uno puede decir que estuvo en el pique, cuando los casos empiezan a bajar. Es poco predecible. Hay muchos modelos matemáticos que han predicho el probable pic, la fecha y todo, pero bueno, son modelos, se acercan a la realidad, pero no son la realidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es evitar de que ese pic sea con demasiados números de casos, por lo que está diciendo el doctor Said, que es fundamental, o sea, en la medida que se deteriora la calidad de la atención, y eso se va a deteriorar en la medida que la demanda por servicio de salud sea mucho más alta que la capacidad de oferta que tenga el servicio, más allá de los respiradores, vamos a tener el peor de los mundos, porque va a aumentar la letalidad, va a aumentar el contagio, va a haber un proceso, dijéramos, donde podemos ver que muchos van a morir no por la enfermedad misma, sino que por la incapacidad nuestra de poder darles la atención en el momento preciso y con las condiciones precisas. Porque los hospitales de campaña son muy buenos,
Yo lo viví con el terremoto de Iquique, donde tuvimos en Iquique que se cayó todo el hospital. Hospitales de campaña que cumplieron un rol maravilloso porque en realidad sustituyeron en gran medida al hospital que se había destruido. Pero Iquique tiene buen clima, no había pandemia y en ese sentido obviamente que un hospital de campaña cumple mejor su rol. Hoy día, en invierno, y con la calidad de gravedad que tienen los enfermos que ingresan por COVID, es bastante riesgoso poner mucha solución en hospitales de campaña. Doctor, voy a hablar con el doctor de la Torre, que es el presidente del Colegio Médico Valparaíso. Gracias por estar nuevamente con nosotros, doctor. Nos hablábamos hace algunos días y la verdad es que la situación no ha mejorado, sino que todo lo contrario, ha empeorado y la situación en su región es bastante compleja. Hemos escuchado diversas voces de alcaldes de manera transversal en la región que piden esta cuarentena también para la quinta región, cosa que no ha ocurrido. Cuénteme cómo ha visto la evolución de los casos también. Sabemos que el sistema crítico también está colapsado y cómo se tomó ayer cuando no determinaron esta cuarentena total. Mira, lo primero es decir que tal como Macarena comentaba recién, pese a la cuarentena, en Santiago la situación no ha aflojado. Y por eso quiero plantear que la cuarentena no es en ningún caso una solución al problema actual del coronavirus, sino que es una especie de plan de emergencia cuando todas las otras soluciones que realmente vale la pena tomar no se han podido implementar. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo dijo recién él y lo había dicho Juan Carlos también. Tú tienes que aumentar la capacidad de testeo y Chile no ha aumentado su capacidad de testeo en las últimas semanas. Nosotros en la quinta región tuvimos 100 test al día el 1 de abril, 400 test al día el 1 de mayo y 550 test al día el 1 de junio. O sea, crecimos muy bien de abril a mayo, pero de mayo a junio el crecimiento fue muy bajo y nosotros, de acuerdo a nuestras estimaciones, sabemos que debemos llegar a 2.000 test. Lo segundo es que en cuanto a trazabilidad, la capacidad de las seremías de poder de forma centralizada contactar a todos los contagios y trazarlos, identificarlos geográficamente y hacer un análisis epidemiológico de quiénes son los contactos cercanos de ellos para poder hacerle seguimiento a esas personas también, es a estas alturas inmanejable con la cantidad de contagios nacionales y regionales que unidades centralizadas lo puedan hacer. ¿Y ante la falta de trazado no ayudaría la cuarentena, doctor? No, porque imagínate que tú quedas encerrado en tu casa y tú fuiste contacto estrecho de coronavirus y resulta que en tu casa vives con tus padres, vives con un abuelo, por ejemplo, que tiene una enfermedad como puede ser un cáncer y resulta que tú, sin haberte enterado por la falta de trazabilidad, tal vez a 7 o 10 días después de que tuviste el contacto, alguien te llama a la Seremi y te dice: oye, ¿sabes qué? Fuiste contacto estrecho de un paciente COVID, por lo tanto tienes que aislarte, y ese contacto fue hace 10 días y de repente tu abuelo, tu padre ya desarrollaron la enfermedad. Entonces, si bien es cierto la cuarentena, como te digo, yo usé ayer una metáfora, es una situación como cuando tienes un camión que viene bajando por la avenida Santo Osa, que es la avenida que llega a Valparaíso, con una pendiente muy pronunciada, y ese camión se le cortaron los frenos. Y en este momento lo que puede hacer es meterse a la pista de emergencia. La pista de emergencia no es una pista donde el camión se va a detener tranquilamente y probablemente se van a ocasionar una serie de daños. Las externalidades de la cuarentena son muy fuertes, por lo tanto, lo que hay que entender es que cuando uno activa una cuarentena, si no aumenta el testeo, la trazabilidad y el aislamiento de los pacientes, la cuarentena por sí sola no va a generar efectos significativos porque la gente se va a tener que seguir movilizando igual en un importante número y los que no se movilizan y están contagiados van a contagiar a su entorno inmediato. Entonces, yo estoy contento en la quinta región porque el Seremi subrogante, ustedes saben que nuestro Seremi se enfermó, está con COVID, y el Seremi subrogante, viendo los números, también debió generar un cambio de timón en la dirección de lo que ha planteado el ministro Mañalich, que hoy día el ministro reconoce que en Valparaíso ya hay algunas comunas donde se están haciendo avances, y una de las primeras cosas que se hizo fue comprometer energía para el aumento de la capacidad de testeo, para que podamos llegar ojalá a los 2.000 test diarios a la vereda. La segunda energía fue comprometer a la atención primaria, que ya lo estaba haciendo, por ejemplo, en Valparaíso,
para poder tener rápidamente la trazabilidad apoyada, ya no de forma centralizada, sino que descentralizarla y llevarla al territorio. Y la tercera cosa que me parece bien, y lo dijo Juan Carlos, lo dijo Elia, nosotros pasamos de tener 100 cupos en residencias sanitarias hace 10 días atrás a tener al día de hoy 468 cupos. O sea, avanzamos. Son todavía insuficientes, pero esas son las medidas en la dirección. Ahora, como en este momento la tasa de infección está creciendo con rapidez y los contagios están creciendo con rapidez, si es que nosotros necesitamos tiempo para que estas 3 medidas se implementen y empiecen a dar efecto, ahí es donde la cuarentena puede jugar un rol, porque ayuda de forma transitoria a lo menos permitir que no aumente la velocidad de los contagios, pero es muy poco probable que en regiones y en comunas vulnerables, donde existen campamentos, donde existen tomas, donde existen personas que están vulneradas en sus condiciones de habitación, en sus condiciones de agua potable y alcantarillado, que viven en condiciones de hacinamiento, que tienen mal aislamiento térmico, para ellos la cuarentena en ningún caso va a ayudar si es que no eres capaz de detectar al caso positivo sus contactos y aislarlos en residencias sanitarias. A mí me llama la atención, doctor, sí, a mí me llama la atención, doctor, la cifra que da usted de los test que están haciendo y cuántos necesitan. Se están haciendo 550 y necesitan 2.000, o sea, un cuarto de los test necesarios. Sí. Elias, esta es una realidad a nivel nacional. Estamos haciendo, yo estaba calculando, hoy día se informaron de 18.000 test en las últimas 24 horas, ayer se informaron 15.500, el día anterior, el día que bajó el número de contagios, también había bajado mucho la cantidad de test realizados, parece que va muy de la mano. Ese día fueron 13.400, pero ahí estamos, entre los 13.000 y los 18.000 diarios son los test que se hacen cada 24 horas a nivel nacional. ¿Está bien esa cifra o ahí también hay un punto para mejorar? Bueno, yo hasta ahora la mayoría de los test que se toman son a pacientes sintomáticos que consultan. Hay muy poco testeo poblacional, que es lo que se requiere, o testeo en lugares específicos donde uno sospecha que puede haber más riesgo, como los hogares de ancianos, las cárceles, los lugares, los campamentos, por ejemplo en Valparaíso. Hay lugares donde se debería estar haciendo testeo permanente. Ahora, como dice el doctor Latorre, yo soy una convencida de que las cuarentenas son tremendamente útiles como medida preventiva, justamente para evitar que lleguen un número inusitado de casos a los sistemas de salud y colapse ese sistema. Ese es el rol de la cuarentena, pero no tienen realmente el impacto esperado si no se acompañan de un testeo masivo y del control y trazamiento de los contactos. El solo estar cuarentenados per se cumple con uno de los requisitos de la prevención, que es el aislamiento físico, pero no sirve realmente en términos globales para la pandemia si no va acompañado de ese testeo. A mí me alegra mucho hoy día haber escuchado al ministro decir de que la atención primaria es importante, que se le van a transferir recursos, que la atención primaria va a poder hacer el seguimiento de los contactos, pero eso ya hoy día, tal como dijo el doctor, está un poco tardío, porque hay tal número de casos y está tan descontrolada la pandemia que probablemente el testeo masivo va a ser complejo y el control de los contactos muy complejo. Por lo tanto, en el área metropolitana al menos yo creo que la cuarentena debe mantenerse, porque sí, en este momento puede estar ayudando un poco a que la curva de ascenso que estamos viviendo sea un poco más lenta y no siga colapsando en forma tan intensa el sistema de salud, que ya está colapsado. Entonces la verdad es que usted me pregunta sobre las PCR, yo creo que son muy pocas. Ayer estuve conectada con el alcalde y todo el equipo de salud de Coronel y también organizaciones sociales de la zona, y ellos están haciendo un trabajo espectacular, como lo hacen muchos municipios, con recursos propios, con muy poca, incluso tienen convenio con un laboratorio particular para tener más rápido los resultados, pero no tienen recursos suficientes para hacer bien el trabajo. Entonces estamos hoy día haciendo todo un poco tardío y con pocos recursos,
y sin dar el apoyo social suficiente para que la gente respete la cuarentena. Sí, tienen que ser estrategias paralelas y todos poner de su parte. Sí, como dice usted ahí, están los laboratorios trabajando, el gobierno que tiene que poner los recursos, pero también nosotros los ciudadanos tenemos que aportar con lo nuestro. Sí, queremos invitar a la doctora Molina y al doctor Said a revisar una nota porque también hay una declaración importante de Tomás Regueira, que es el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que dice, no sirve las cuarentenas. Supongamos que tuviéramos el testeo diario, es que dicen, no sirve la cuarentena si no se respeta. Hoy día estamos con una cuarentena total y dice, para que una cuarentena sea efectiva tienes que tener una movilidad bajo el 30%. Y es todo lo opuesto, es que recién se ha disminuido la movilidad en un 30%. O sea, tenemos 70% de movilidad. Queda muchísimo. De hecho, salimos a la calle y por eso los queremos invitar a revisar esta nota.